Estoy empezando a sentir como un dolor aquí. ¿Será un infarto? Ay, ojalá, porque estoy hasta los cojones. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. O lo que es lo mismo, estáis escuchando a Coral quejarse de lo terriblemente mal que le va en el amor todo el rato y a mí de lo terriblemente mal que me va porque tengo que trabajar. Punto número 1. Últimamente no me va tan mal en el amor. No, claro, es que eso es lo que pasa cuando tocas fondo, ¿no? Que no hay nada por debajo del fondo. Entonces desde ahí solo puedes ir a mejor. Y punto número 2. Lo de tener que trabajar para vivir no te pasaría si hubieses nacido multimillonario. Pero claro, te empeñaste en nacer pobre porque querías vivir la experiencia. Y ahora te quejas todo el rato. Eres un niño caprichoso en el fondo. No creo que haya ocurrido así como dices, es verdad. Es como cuando dudabas entre estudiar enfermería o informática y de las dos elegiste la profesión que es de cara al público. Tú que odias al público. Y ahora te quejas. Sí, la verdad que ahí no estuve muy acertado. O como cuando decías que querías independencia y el universo te recompensó con lo que tanto ansiabas dándote un alquiler abusivo. Pero claro, por supuesto, después ya estaba el señor quejándose porque pagar 1.000 euros al mes de alquiler va en contra de los derechos humanos básicos. Guau, sí, es que la verdad que como soy, ¿eh? ¿Qué cositas tengo? Anda, empecemos ya. Mejor. Que además, hoy empiezo yo, con lo cual es uno de los capítulos que a mí me interesan, ¿no? Vale. Cuando me deshago del trabajo, en la primera media hora del capítulo, y luego ya me puedo relajar. Bueno, pues mi caso de hoy es súper reciente, tanto como el año 2020 concretamente. Además, ocurrió en uno de nuestros países favoritos porque fue en el país que lo empezó todo, UK. Uy, O sea, turbio. Reino Unido. Aún recuerdo cuando nos descojonábamos, cuando en el primer capítulo del podcast saludé a nuestros oyentes de UK, así, en plural, con toda la sinvergonzonería del mundo que no tendría hoy en día. Pero claro, éramos pequeños inocentes. Y míranos a día de hoy, que ya tenemos por lo menos 2 oyentes de UK. ¡Wow! Un crecimiento Sí. explosivo, ¿eh? Increíble. Logarítmico. En fin, hoy tenemos a varios protagonistas en mi historia, pero uno de ellos ya hablaremos de él mucho más adelante en esta historia, porque, bueno, ya veréis. Así que de momento hablemos de las hermanas Viva y Nicole. Vale. Viva, no sé. Yo lo voy a llamar Viva. Viva. Y ojalá siga así. Bueno, a pesar de los acontecimientos. Ah. Viva Henry nació en 1974 en Wembley, que está al noroeste de Londres, y en el momento de los hechos tenía 46 años. Y Nicole Smallman, Nicole, hombre pequeño, no digo nada y lo digo todo, nació en 1992 en Harrow, que también está al noroeste de Londres, y en el momento de los hechos tenía 27 años. Y si estuvisteis atentas a lo que dije al principio de esta historia diréis, pero si se apellidan distinto, ¿cómo que eran hermanas? Yeah. Pues obviamente Coral no me hizo esa pregunta porque por supuesto que no estaba atenta. Sí, lo pensé, te lo juro. A diferencia de mi caso, que cuando ella cuenta su caso sí que es verdad, ¿no? Que yo puedo prestar el 100% de mi atención. El 100%. 100%. 100%. Yo estoy ahí, focus. Bueno, sí. Bueno, pues resulta que Viva y Nicole eran hermanas porque eran hijas de la misma madre, pero asumo que de distintos padres. Y digo asumo porque en realidad no leí esta información en ningún sitio. Y como a mí me encanta inventar, pues bueno, os suelto este facto, ¿no? Bueno, realmente tiene sentido. Tiene sentido, pero también pudo haber sido el Espíritu Santo. No sé. A ver. Yo no pongo la mano en el fuego. Pero vale. El caso es que yo suelto este facto, ¿no? Sin tener ni la más remota idea de si es verdad o no, pero yo asumo que es así. Bien. Pero a ver, apellidándose distinto, pues supongo que, ya digo, será así, pero tampoco pongo la mano.
Además, se llevan 20 años casi entre ellas y tal, así que, pues, o sea, como que para mí tiene sentido. Vale, ¿no? vale, sí. Como de distintos matrimonios. Son hermanas. Exacto. El caso es que la madre de Viva y Nicole era la reverenda Mina Smallman. Sí, reverenda. Lo habéis escuchado bien y diréis, uy, qué revoltosa Mina. Tucu, ¿no? Teniendo 2 maridos distintos e hijos de distintos matrimonios siendo reverenda. Ya bueno. Pensad que en UK no son católicos, entonces sus curas, reverendos o como pastores o como se quieran llamar, ¿no? Pueden tener una vida normal y no dedicarse al celibato como en el catolicismo. Y este celibato va con todas las comillas del mundo porque, bueno, a lo que se dedican los curas no lo llamaría yo precisamente celibato, ¿no? Pero como no queremos que nos borren este capítulo de ninguna plataforma, continuemos. Sí, mejor. El caso es que... Pero digo yo, era reverenda. Reverenda. O sea, una Bueno, chica. Claro, Mina. Ya. A ver, la madre... Sí, pero que me sorprende que sea mujer, es lo que quiero decir. Ya, y negra. Ah. Que ese dato aún no lo dije, pero lo diré. Vale. Pues sí, guau. Sí. No, y además es como superestrella, ¿eh? Pero Mina. muy moderno todo, claro. Sí, no, ya verás que superestrella es Mina. El caso es que la madre de Viva y Nicole era mazo de famosa en Reino Unido porque fue la primera mujer negra en ocupar un cargo como archidiácona en la iglesia anglicana. Signifique lo que signifique eso. Tenía que ser muy buena para que le dejasen serlo. Totalmente. O sea, y como os dije, pues Viva y Nicole eran mujeres racializadas, ¿no? Concretamente negras, que parece irrelevante en esa historia, pero no lo es. Nunca lo es. Vale. Y ya entenderéis por qué. Bueno, pues ahora saltemos directamente al día del drama, el día en el que pasan cosas. El 7 de junio del año 2020, aún estaban en Reino Unido saliendo del momento confinamiento, ¿no? Como en todas partes, y esas cositas que ocurrieron en 2020 y que aún tienen traumatizadas a casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo porque yo pertenezco, ¿no? Por supuestísimo a la excepción, porque a mí que me obligues a encerrarme en casa y no ver a ningún ser humano durante meses no me puede parecer otra cosa más que el paraíso al que aspiro. Ya, pero tú no te encerraste. Eso fue lo peor. Claro. Es que encima yo que quería, encima no me encerré. Ya me jode, de verdad. Pero bueno, para la fecha de esta historia, ya digo, el 7 de junio de 2020, como que ya no había confinamiento como tal, pero los locales nocturnos y los bares estaban cerrados. Solo se podía estar hasta X hora en la calle y tal. No es que estuviera prohibido estar, imagínate, más allá de las 3 de la mañana, pero estaba todo cerrado. Entonces, ¿a dónde ibas a ir? Así que con este contexto, Viva y Nicole decidieron organizar una pequeña fiesta revoltosa con sus amigos en un parque, aprovechando que por fin como que podían verse, ahora que había terminado el confinamiento, que acababa de terminar hacía muy poco. Y como todos los locales de socialización estaban cerrados, decidieron hacer esa pequeña fiesta en un parque que hay al noroeste de Londres, concretamente el parque Friar Country. Viva era trabajadora social, así que estaba como muy concienciada con lo que significó la pandemia para tanta gente. Así que encerrarse en un piso, como por el riesgo que yo conllevaba, ¿no? A contagiarse y transmitir el virus, lo que sea, ¿no? Vale. De ahí que hicieran la fiesta al aire libre en ese parque. Además, era verano y, oye, pues hacía muy buen día, así que llevaron pues mantitas, bocadillos. Ay, me encanta la idea de picnic. No, y fue como por la tarde, fue como tardeo. ¿Sabes Pero lo que te quiero decir? maravilloso. Sí, Da lamparitas igual. solares. Ay, Sí, guirnaldas. Oh. Muy guay. ¿por qué nadie hace eso? Nadie. Yo quiero eso. Lo hicieron Viva y Nicole. Y tú no fuiste. Ya te debería de dar vergüenza. Nadie me invitó. Nadie te invitó, eso también es verdad. Eso también es verdad. También te podías autoinvitar tú, ¿no? Que es otra invitación más. Y decoraron también como los campos del parque para que quedara como todo muy mono, así con cartelitos de Viva la vida. Bueno, eso igual ya, yo qué sé. Eso igual no. Eso no nos encanta. No. Y todo ¿Pero eso... pasó? No. Bueno, no lo sé. Yo quiero pensar que sí. Ah. Como que había cartelitos. No, o sea, cartelitos había, lo que pasa es que no sé qué ponía. Vale. Pero a mí me pega. Porque Como decoración general bonita. Sí, pero eran como un poco mona, ¿sabes? Sí, Como un poco... Yo quiero pensar que era Mr. Wonderful. sí, un poco. Pa' mal.
Sí. siempre es para mal. Los cartelitos sí, pero el resto qué bonito. Y el resto muy guay. Sí. A todo esto, Nicole, que era la hermana pequeña, era fotógrafa profesional, así que sacó miles de fotos de ese día porque era como la primera vez que se reunían las dos hermanas después de mucho tiempo, por todo el tema del confinamiento y también sus amigos y demás. Y Vale. nada, estuvieron durante toda la tarde del 7 de junio bailando, cantando, botando un conto, bebiendo agua con misterio, todo esto, ¿no? Aunque tampoco mucha agua con misterio, te quiero decir, pues un par de cervezas, ¿no? O sea, no fue un desmadre de fiesta, ¿sabes? Fue un tucu, buah, ¿viste lo que hizo Patricia el otro día en la oficina? Y poco más, ¿no? Pero bueno, simplemente pues imaginaoslas, ya digo, con un par de cervecitas, igual Siento que no bebían cervezas, siento que bebían cócteles o vino blanco. bueno, pues un Sauvignon Blanc, que diría Rosalía, Puede ser. ¿no? De repente. Vale, pues estuvieron así hasta las 12 de la noche. A esa hora empezaron a recoger como todo lo del parque, ¿no? Porque les pareció un buen momento para irse a su puta casa, ya que como os dije antes había... o sea, no es que hubiese que estar antes de X hora en casa, pero estaba todo cerrado. Ya. Y una hora después, sobre la 1:15 de la mañana, habían terminado de recoger ya todo y solo quedaban Viva y Nicole allí en el parque ya con las últimas cositas. Pero entonces, cuando Viva y Nicole cogieron todas las cosas de la fiesta y se dirigían a casa, pasó algo horrible. Una persona desconocida salió de entre los arbustos del parque con un cuchillo gigante en la mano. Las dos hermanas se quedaron como un poco flipando, evidentemente, y le preguntaron qué quería. Pero sin decir ni una sola palabra, el chico empezó a correr detrás de las hermanas. Qué miedo. Consiguió alcanzar a Viva y la apuñaló con el cuchillo 8 veces. Todo esto sin decir ni una sola palabra, como si estuviera poseído. Y Nicole como que se quedó así en shock, porque claro, quería escapar, pero a la vez quería ayudar a su hermana, que estaba siendo apuñalada. ¿Sabes? Como que se quedó así un poco petrificada. Un poco long bottom. Y esa duda hizo que el asesino le diera tiempo de levantarse e ir a por Nicole y alcanzarla, porque si no, mientras tanto, pues ella pudo haber huido, lo que sea, pero bueno, pues no, normal, ella no pudo reaccionar. No te sale huir, a lo mejor si están apuñalando a tu hermano. Yo, es que ni de coña. Es que no lo sé, tendrías que verte en la situación. Claro, pero yo no creo. Pero yo entiendo que se quedara como en shock. Claro. Entonces Nicole empezó a correr para que el asesino no la alcanzara en ese momento, pero claro, él corría mucho más rápido. Así que el asesino alcanzó a Nicole, porque ya digo, ella tardó en reaccionar, y con el cuchillo apuñaló a Nicole 28 veces en su caso. O sea, una auténtica salvajada. Dios mío. Después de eso, el asesino arrastró los cuerpos de Viva y de Nicole hasta dentro de uno de los matorrales que había por allí por el parque, y después se piró de allí como fingiendo que nada había pasado, ¿sabes? En plan, nada, pues todo con absoluta normalidad. Entonces empiezan a pasar las horas y claro, ni Viva ni Nicole vuelven a casa. Y la familia se empieza a preocupar porque ya digo, no es que hubiese toque de queda como tal, pero no se podía estar en la calle eternamente, más que nada porque estaba todo... O sea, no había nada abierto, ni se podían hacer reuniones a partir de creo que eran las 12 de la noche, dentro de pisos, ni en la calle, de más de 5 personas y no sé qué, ¿no? Sí, a ver, en la pandemia te preocupabas más porque era más extraño estar fuera. Justo, así que en el fondo ya digo, es como si hubiera un poco toque de queda, aunque no lo hubiese como tal. Yeah. Entonces era rarísimo que Nicole y Viva no aparecieran. La familia entonces llamó a la policía desesperada, contando pues lo que había pasado, pero todas las veces que llamaron a la policía les dijeron lo mismo, que es que esperaran unas horitas, que seguro que las chicas siguieron la fiesta en otro lado. Ay, Dios. ¿Qué otro lado? Estaba todo literalmente cerrado. Y si no iban a un local, iban a ir a un piso en donde sería ilegal las reuniones a esa hora. Es que yo lo de esperar no lo entiendo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero menos aún en este contexto, que no es como, yo qué sé, un día normal. Es un momento extraordinario. Ya, pero aunque sea un día normal, empieza cuanto antes la búsqueda porque siempre va a ser mejor. Digo y luego yo, ya, si no es nada, pues mejor todavía. Pero inténtalo. No sé, supongo que será en parte para reorganizar recursos, pero en este caso no fue por eso. Vale. Ya entenderéis por qué. Vale. Vamos, que no tenían ganas de ponerse a buscar nada, porque sí que es verdad que los croissants, ¿no? Cuando están recién hechos, es cuando están más ricos. Y si se ponían a buscar, claro, pues se les jodía el plan. Ya, eso es verdad. El caso es que pasaron 36 horas
36 sin que nadie supiera nada de Viva y de Nicole y sin que la policía moviera un solo dedo. Dios. 36 horas en las que la policía, ya digo, no inició ninguna búsqueda en ningún momento. Ya. En todas esas horas, el asesino le había dado tiempo, claro, a llegar a su casa, lavarse, limpiar toda la sangre de su ropa, incluso le había dado tiempo a comprar un billete de lotería. Y este hecho parece irrelevante, pero no lo es en absoluto. Ya me entenderéis. Pero claro, es que en 36 horas casi le da tiempo a sacarse, pues yo qué sé, una carrera. Bueno, no cualquiera. AD. Pobre, siempre me meto con ellos. Sí. El caso es que, como la policía pasaba de la cara de Viva y Nicole, su familia se puso a buscarlas por ellos mismos. Y pasadas esas 36 horas que os dije antes, aparecieron. Porque el novio de Nicole encontró en el arbusto del parque los cuerpos de las dos hermanas. El arbusto en donde lo había dejado el asesino. Por un segundo pensé que a lo mejor estaban vivas. Sí, claro, sí, Ya. después de 28 puñaladas. Ya. Y claro, te puedes imaginar el horror porque encima ellas tenían, pues eso, 28 puñaladas una y 8 otra. Quiero decir, que no es que se encontraran a Nicole y Viva muertas y ya, sino que encima su asesino se había ensañado con ellas. Imagínate esa imagen, ¿no? Por parte de su pareja. Pero la parte positiva sí que es que, bueno, si es que puede haber algo de positivo en esa historia, quiero decir, porque no la hay, no, pero por buscarle algo, es que como el asesino se había ensañado tantísimo, dejó mogollón de rastros en la escena del crimen. Y uno de esos rastros era especialmente importante porque había gotas de sangre que iban desde la escena del crimen como hacia afuera del parque. ¿Sabes? Como hacia la salida del parque. Sí, que seguían un rastro. Como una gotita, en plan, como un caminito de gotitas, Vale. ¿no? Y obviamente no podían ser de Viva y de Nicole porque estaban muertas, ¿no? Te quiero decir. Sí, como alguien que había huido de allí. Claro, así que solo podían ser del asesino. Y la policía asumió que el asesino se había cortado con el cuchillo, o que Nicole o Viva, pues al defenderse le habían herido, cualquier cosa así, por eso sangraba, porque claro, esa sangre tenía que ser de él. De él o se había llevado, imagínate, una prenda de ellas encharcada en sangre, pero era demasiada sangre como para ir goteando. ¿Sabes? Si tienes una mancha no estaba tampoco goteando tantísimo. Sí, que suponían Tenía que que tener se una había herido, herida. que no es tan raro en algo así. Claro, entonces ya eso, pues quieras que no es una prueba. Pasara lo que pasara, el caso es que la policía como que se dio cuenta de que tenía una muestra de sangre del asesino, así como un poco por la cara. Así que era perfecto. Pero cuando analizaron el ADN, pues como por desgracia no coincidía con ningún registro policial previo. O sea, era una persona que no tenían como en el banco de datos del ADN. Pero hubo la grandísima suerte de que en la policía como que se tenía un poco el protocolo de analizar 2 veces la misma muestra de ADN, precisamente por si había algún fallo en el análisis o por si no se había introducido bien en la base de datos, cualquier cosa así, ¿no? Porque a veces incluso era como un poco un problema informático, en plan, porque la policía tenía una base de datos, pero había bases paralelas de otros organismos, tipo, imagínate la Ya, Interpol, de ya. repente. Sí, te entiendo. Y que podrían cruzarse y que igual cuadró que cuando se hizo esa búsqueda, pues a la persona se le olvidó darle al clic de buscar en otras Sí, bases de datos. A veces pasa, sí. ¿Sabes? Así que tenían como un poco establecido ese protocolo de hacerlo 2 veces. Y gracias a que hicieron eso, descubrieron que hubo un error en la base de datos y que el asesino en realidad sí que estaba registrado, pero no en la base de datos de la policía, sino en una base secundaria que estaba vinculada al programa Prevent. Y diréis, ¿Prevent? ¿Qué es eso? Me explico. Prevent es un programa gubernamental del Reino Unido destinado a buscar gente en riesgo de radicalización, ya sea del tipo yihadista o terroristas, nazis, No tenía ni idea. neofascistas, yo tampoco. Alguna movida como así, ¿no? Se basan en buscar pues como palabras clave en las búsquedas de internet de la gente o en antecedentes que indican radicalización y movidas así. Pues imagínate que tú subes un story y dices, pues yo qué sé, Hitler molaba 1000. Ojalá se vuelva a cargar a 20 millones de personas, ¿no? Pues igual de repente el programa se dice, vamos a ponerle el ojo a Coral, que es un poco crazy, ¿sabes? Pues funcionaba como un poco así, ¿no?
Entonces, en el año 2017, o sea, solo 3 años antes del asesinato de Viva y de Nicole, el asesino había sido remitido precisamente al programa Prevent, porque había mostrado interés por contenido extremista y violento y por teorías de la conspiración. Qué bien que lo tuviesen localizado. Ya, muy fuerte. Pero en ese momento, un psicólogo le hizo un examen y determinó que no representaba una amenaza para la sociedad. Ay, de verdad. Y no le hicieron ningún tipo de seguimiento en los 3 años que habían pasado. De verdad, es que qué pena, tío. Bueno, pues el asesino se llamaba Daniel Hussein y tenía solo 18 años. O sea que en el momento en el que el programa Prevent le hizo este examen tenía solo 15 años. Ah, claro. Era muy pequeño, entonces bueno, como que también un poco quiero disculpar un poco a la psicóloga. Sí, en plan se estará formando y tendrá ideas ahí un poco... Incluso también igual disimuló. Es que también imagínate que das con una persona como muy... ¿Sabes? Sí. Manipulador. No, pero tipo un psicópata, una persona simplemente con mucho... o sea, que sabe perfectamente lo que tiene que decir, lo que no. Entonces, yo qué sé, mira, no tengo ni idea. A veces se supone que una persona, un psicólogo tiene que detectar eso. Pero... Pero sí, a ver, está el error humano, pero sí, por culpa de ese error humano, sí, pues a veces... El caso es que Daniel Hussein era un chico delgado, muy introvertido, que había pasado toda su infancia un poco como al margen del resto de chicos de su edad. Estudiaba en ese momento en una escuela secundaria pública y vivía con su madre, que estaba como separada del padre de Daniel. No tenía antecedentes penales ni vínculos con absolutamente ninguna banda ni nada así como que llamar la atención más allá de la evaluación, ¿no? Que le hicieron en el programa Prevent, programa que por otro lado, para llamarse Prevent, prevenir, no previno mucho. No previno nada. La verdad. No. De hecho, este fue como muy criticado, ¿no? Por la prensa cuando salió a la luz la noticia del asesinato. Bueno, pues ahora que la policía sabía quién era el asesino, lo buscaron en las cámaras como de seguridad de los alrededores y tal. Y dieron como... O sea, encontraron como muchas pruebas clave. Porque resultó que había imágenes como en la zona toda del mismo parque esa misma noche de Daniel como andando por allí. Entonces, bueno, pues era como que ya como mínimo lo podías relacionar en hora y el lugar con el asesinato, ¿no? Yeah. Y otras imágenes en donde se le veía a él comprando cuchillos unos días antes del asesinato. Sí, a ver, un poquito prueba clave era. Claro. Incluso justo después del asesinato de Nicole y Viva se le vio en una grabación de vídeo de un supermercado comprando vendas para cubrirse la herida que se había hecho acuchillando a Nicole y Viva. Quiero decir, había muchas pruebas. Yeah. Y también había imágenes de él comprando lotería justo al día siguiente del asesinato, cosa que también, como ya os dije antes, es importantísima. Y la cosa es que aunque la policía tardó 36 horas en empezar a moverse y dejar de comer donetes tigre... ¿Tigre? Concretamente. ¿Cómo sabías que eran tigre? Yo creo que lo eran. Puede ser, porque están muy ricos. Y era como la época de los donetes tigre, vale. Yo creo. Tiempo en esas 36 horas en el que Daniel se puso a limpiar todas las pruebas de su ropa en su casa. Pues, y todo. Es que me intriga mucho el porqué. Pues a pesar de que había pasado todo ese tiempo, dio un poco igual, porque había demasiadas pruebas en su contra sin necesidad de encontrar nada como en la casa del propio Daniel. Yeah. Y de hecho, cuando la policía fue a su casa, él se quedó flipando porque no se lo esperaba para nada. En plan, no se esperaba que la policía apareciera por allí en ningún momento. Y que lo que la policía encontró en esa casa, es que vais a flipar. Porque parece de una película de terror. Ay, Dios mío. Resulta que en un cajón random dentro de la casa de Daniel había una hoja escrita con tinta negra con el título en mayúsculas de Contrato con Lucifuge Rofocale. Que claro, madre mía. Diréis, ¿y quién coño es ese señor? Pero Lucifuge no suena a nombre de alguien Diver, precisamente. No. No es un Patricia, no es un Lorena, ¿no? Así de repente. Suena a algo demoníaco. Sí. Y efectivamente suena a lo que es, porque Lucifuge Rofocal es un nombre, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero
Porque encima está en Grimorio. Pero bueno, Genial. es un nombre oscuro en los Grimorios medievales que está vinculado a pactos de magia negra. Sí, suena mal. No suena a nombre que le pondrías a tu hijo. No, no suena. Y en ese contrato, Daniel le ofrecía a Lucifuge Focale un trato: matar a 6 mujeres cada 6 meses a cambio de ganar la lotería Ay, Dios mío, qué asco. y obtener poder. Que bueno, también. Pero a él le interesaba la lotería. Un bonoloto, ¿sabes? Y todo esto firmado con sangre Era idiota. encima, ¿sabes? Como Daniel, Lucifuge, Ay, ¿sabes? Dios mío. Por eso estaban Daniel comprando lotería al día siguiente de los asesinatos, como se había dicho. Y al parecer Daniel había sacado el contrato en páginas web de ocultismo y magia negra, como cuando tú buscas un modelo de contrato para vender tu coche, ¿sabes? Como modelo de contrato compraventa. Solo que él pues quería pues ganar la lotería. O sea, te lo juro que es fuerte, ¿eh? Pero Es fuerte. yo qué sé, ¿qué te digo, Coral? Es fuerte y es de gilipollas. Sí, total. Y Nicole y Viva fueron las primeras víctimas de Daniel, pero claro, tenía pensado matar a 6 cada 6 meses. O sea, que no las buscó por nada en concreto. Estaban en el Llegaremos momento... a eso. Vale. Además, el hecho de haber comprado antes los cuchillos, el contrato de sangre y demás, pues al final como que demostraba un poco planificación y que era algo deliberado. Y se supo que la noche del crimen Daniel caminó durante 6 kilómetros desde su casa hasta el parque este en donde estaban Nicole y Viva, buscando a mujeres random por el camino que poder asesinar. Y eligió a Nicole y Viva completamente al azar porque se le ocurrió ir a un parque porque pensó que allí podría haber un poco de jolgorio y así igual ya se podía matar a las 6 personas, a las 6 mujeres, porque tenían que ser mujeres juntas. ¡Wow! Así que, en contestación a tu pregunta, efectivamente, no fue por nada en concreto. Fue pues porque eran mujeres y estaban en un parque. Y punto. Qué horror. Muy fuerte. Sí, en el momento y en el lugar Inadecuado. inadecuado. Además, Daniel tenía en su ordenador mazo de archivos con textos satánicos, rituales de sangre, pactos demoníacos y cositas así. Y tenía como búsquedas de Google cómo ocultar un cuerpo y cómo ganar la lotería con magia negra. La persona más inteligente del mundo, como podéis comprobar. Sí, no era el lápiz más afilado del estuche. No lo era. En fin, la policía detuvo a Daniel, pero él no confesó los crímenes en ningún momento, a pesar de que todas las pruebas pues indicaban que efectivamente era culpable. Un poco sí. De hecho, se negó a cooperar con la policía de ninguna forma y parecía como que se la pelaba muchísimo, ¿no? Todo lo que la policía le decía y lo que acababa de hacer. A él le daba absolutamente igual. Y bueno, el juicio por los asesinatos de Nicole y Viva empezó en junio del año 2021 y con todas las pruebas que había en contra de Daniel, pues obviamente fue declarado culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Y la defensa de Daniel intentó como argumentar que padecía una condición mental no diagnosticada en ese momento, pero los estudios que le hicieron descartaron una enfermedad psiquiátrica. Así que no se le pudo aplicar como ¿sabes? Y bueno, como todo el caso, me refiero, como en todo lo que ocurrió, la madre de Viva y Nicole se convirtió un poco como en el icono del caso, ¿no? Porque denunció públicamente el racismo institucional en la actuación policial, porque decían con toda la razón del mundo que si las 2 mujeres desaparecidas hubiesen sido blancas y de mejor clase social, porque también había este sesgo de clase, no habrían esperado 36 horas, que no un par de horas, 36 sin que se supiera nada de ella en una época en la que nadie salía de su casa. Y encima como que se reían de ellos, ¿sabes? Como ellos llamaban angustiados y decían, bueno, hombre, andará por ahí, no sé qué, ¿sabes? Que eso es lo peor todavía. De hecho, una de las cosas que se decía es que fue su yerno, el yerno de Mina, de la madre de Nicole y de Viva, el que encontró los cuerpos de Nicole. Y no la policía, sino igual no las habrían buscado, ya no en 36 horas, es que ni en 48 ni en 72. Claro. O sea, cuadro que apareció a las 36 horas porque lo encontró el yerno. Es que es heavy. Que ni siquiera fue la policía la que esperó 36 horas y buscó. Exacto. Yeah.
Es triste. Encima aún hubo más escándalo porque cuando se reveló toda esta historia, ¿no? Se supo que 2 policías, o sea, como que se revelaron unas capturas de un chat en el que 2 policías habían sacado selfies junto a los cuerpos de Nicole y Viva, en plan como así. La gente está fatal. Y los compartieron en grupos de WhatsApp de la propia policía. Qué asco de gente. Es muy fuerte. Como en plan, es que aquí si fuera tu malviviendo, familia, ¿sabes? Ya. Muy fuerte. Y bueno, por supuesto, estos 2 agentes fueron procesados y despedidos por lo que sea. Ya. Y como curiosidad, Prevent, el programa que había descartado a Daniel como un riesgo, fue sometido a auditorías ese mismo año. Y una psicóloga habló en el juicio para decir que Daniel no estaba loco, simplemente era un adolescente reprimido que encontró en las teorías de Internet una forma de validar sus propios impulsos, y criticó de hecho lo peligrosas que pueden ser las teorías de la conspiración como el terraplanismo o la de los chemtrails, o mi favorita, la de que Australia no existe y todos sus habitantes son actores. No tengo palabras. No conocía yo esa. Pues sí, hay otra que dice que los pájaros tampoco existen, que son tipo robots. Bueno, es que claro, bueno, en fin. Precisamente porque ayudan a validar comportamientos peligrosos en mucha gente, porque hacen también como un poco como efecto grupo. De esto es lo que está ocurriendo, somos 100 personas que creemos en esto. El mundo está equivocado, todo el mundo está en contra nuestra. Y radicaliza a gente que igual estaría como más insertada en la sociedad si no fuera porque hay gente que les hace creer este tipo de chorradas, como el zumbado este de las cremas solares, el futbolista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué te digo? Y te crees que formas parte de un grupo súper selecto y que, bueno, en fin. Chusma. Qué triste. Así que por favor no creáis en las teorías de la conspiración, salvo en la que dice que Avril Lavigne no es Avril Lavigne. Es que yo creo que no es Avril Lavigne. No lo es. Está muy cambiada. No es ella. Ya. Eso la es así. suplantaron seguro. Eso es así. Pero sí, no hay que creer en esas cosas. No, salvo en la de Avril. Sí, en esas. Bueno, pues vamos allá. Para la historia de hoy nos tenemos que ir a París. Je mange une pomme, je ne comprends pas, salut mon ami. Cosas Carambas. de franceses y de gente que somos trilingües. Wow. Sí. La llaman la ciudad de la luz o la capital de la moda. La de los brillitos en la pasarela, donde está la Gioconda, y el segundo país más bonito después de España. Francia. Ay, me encanta París. París sí. París. Pero como país... Bueno, país no. Y Francia, a ver, es Francia, muy bonita. A mí Francia me gusta, pero París me gusta más. Pero tanto Francia, como sí. el país más bonito. El segundo, después de España. No la pondría. Es que me gusta París. Es que París... No es por Francia. Es un escándalo. Pero Francia, como está París en Francia, pues sí. Eso también es así. Claro. Y el francés. Es que me gusta el francés. ¿Te gusta el francés? Ya sé que los españoles dirán, Francia, no. Odiamos Francia. Claro, odiamos Francia. No, odiamos a los franceses. Que no es lo sí, mismo. pero el idioma. El idioma. Pero París. Pero París. Claro. Wow. ¿Te acuerdas cuando dormimos en un aeropuerto? Por supuesto. Con una mantita brillante. Pero no en plan dormimos en un aeropuerto porque vamos a hacer una escala de 5 horitas. No. Que hubo un temporal y cancelaron nuestro vuelo y tuvimos que dormir con mantas hipotérmicas. Y nos quedamos sin vuelo. ¡Wow! Que es peor. Y trabajábamos al día siguiente. Ay, Dios, cómo lloré. ¿Cómo lloró? Bueno, eso no importa. Porque París no siempre es una fiesta, como esta vez, cuando París fue bastante oscuro. Y vamos a la historia. Ya os adelanto que es durísimo, durísimo. Si queréis podéis saltároslo. Yo nunca digo esto, es por algo. Wow. Es un caso terrible. Empecé y luego me di cuenta de todo lo terrible que era y quise parar, pero ya llevaba mucho trabajo por delante. Y dijiste, yo este guión no lo tiro a la basura. Es que ya estaba casi acabado. Ya. Y dije... Yo no trabajo en vano. A ver, he de decir que también está bien que contemos ciertas historias que aunque sean horribles, también es como... ¿Hasta qué punto...? Voy a tirar un guión a la basura. También, pero ¿hasta qué punto llega la maldad del ser humano? Sí, seguro que fue esa tu motivación. No, la del guión también. Pero que es durísimo. Pero en una balanza, ¿sientes que fue 100% lo del guión y 0% lo otro? Pero dijiste, buah, puedo decir esto en el podcast. Puede. Para quedar bien. Puede.
Bueno, vamos allá. Johann David y Delphine Rapital eran originarios del norte de Francia. No sé cómo lo he pronunciado, ¿vale? Yo aquí no te puedo ayudar. Ya he hablado demasiado francés. ¿Sabes tú por más hoy. francés que yo? Poco, pero bueno, sí. Y ellos se habían mudado pues, a la capital del país después de tener a sus 2 hijos, Thibaut y Lola. Johann tenía ya un hijo mayor, Jordan, que era de una pareja anterior. Y los 2 habían conseguido trabajo como encargados en la portería de un bloque de edificios de 12 pisos que se encontraba en número 119 de la Rue Monin, un barrio céntrico de París. Vale. En realidad ella era como la presidenta del edificio y él trabajaba de portero en el edificio, algo así. Ah. Pero bueno, yo sí, creo que igual te lo inventas. Claro, yo es por lo que entendí. Pero sí, trabajaban como... Por lo menos él era portero. Vale. Y este dato es muy importante. Bueno, Lola Davier nació el 18 de julio de 2010 en Béthune, a 2 horas en tren de París, aunque ella sí que pasó su infancia en París. Y era una niña de 12 años, súper activa y alegre. O sea, quiero decir, Lola era la hija del matrimonio, Ya. por si no quedó claro. Vale, su cara era redondita y tenía el pelo liso, largo y rubio. Y su colegio era el Collège Georges Brassiens. Vale. Ok. Vale. Aquí, además de estudiar, hacía gimnasia rítmica y jugaba al fútbol. Era como muy buena en los deportes. Y estaba en esa edad en la que tus padres empiezan a dejarte ir sola. Y ella tenía muchísimas ganas de sentirse una chica independiente. Así que le dejaron ir a clase sola. ¿Qué podía pasar? Bueno, pues el colegio quedaba como a 300 metros de su casa, o sea, estaba al lado. Y a los 12 años era una buena edad para empezar a hacer ese trayecto cortito sola. Y Lola lo hizo sin problema. Así que a partir de ese día, la niña iba y venía caminando todos los días. O sea, no pasó nada. Fue bien. Vale, pues este día era viernes 14 de octubre de 2022 y Delphine, la madre de Lola, estaba preparando unas mochilas para ir, pues todos, a dar una vuelta en familia y comer algo por el camino. Un fin de semana en una autocaravana. Y ya acababa la semana y iban a pasar, pues eso, el fin de semana todos juntos. Pero algo horrible pasó, porque era mediodía y Lola no había llegado del colegio a la hora habitual. Y enseguida se alarmaron. Entonces la madre fue corriendo al colegio a preguntar qué había pasado, pero el director le dijo que la niña había ido normalmente. O sea, como iba siempre. Ya. Y además Lola siempre había sido una niña súper responsable, por esto les impactó más que Ya no que llegase. era raro como que de repente tardaran en llegar. Claro. Y Lola no había llevado móvil, entonces siguieron un poco el recorrido que había hecho hasta llegar a su casa. Y por suerte, como te decía antes, por eso era importante, el padre de Lola era el conserje del edificio, así que pudo revisar las cámaras. Trabajaba allí como portero. Vale, pues entonces vieron que Lola había entrado por la puerta de la entrada principal a las 3:20 del mediodía. Y claro, aquí, bueno, pues dijeron, vale, ya la tenemos localizada. Y el padre de Lola vio que unos segundos antes de entrar Lola, había entrado en ese momento una chica de 24 años que habían visto algunas veces en el edificio, la conocían de vista. Y parecía como que la chica le decía algo a Lola y esto fue raro. Y Johann, pues el padre de Lola, como que adelantó la cinta un poco más a ver si se veía algo Ya, relevante. si entraba, salía. Y a las 4:48 vio a esta misma chica sola irse del edificio con unas maletas, pero nada más. Qué raro. Sí, pero bueno, podía haber hablado con Lola y... Uf, qué mal me huelen esas maletas. Sí. El caso es que el Ya matrimonio lo estoy viendo venir. de los Davier no esperó y se fueron al momento a hacer la denuncia por la desaparición de su hija a la comisaría del barrio pues lo más rápido posible. Y Delphine, un rato después, como más o menos sobre las 6:45, subió a Facebook una publicación avisando de la desaparición con la foto de su hija. En plan, a ver si alguien la reconocía o sabía algo. Y Johann, el padre, mientras siguió corriendo buscándola por todas partes. Y Thibaut, su hermano, que tenía 18 años en ese momento, la buscó en el sótano, en el garaje del edificio. Como claro, no aparecía como salía, pues la buscó dentro
No, claro, evidentemente. Pues Si estaban no en había algún como una sitio. imagen de saliendo del edificio, Claro, lo normal será que siga dentro del edificio. exacto. Entonces la policía analizó en detalle todas las imágenes de las cámaras y también, bueno, encontraron testimonios de varios testigos que estaban por allí y dijeron haber visto a la chica de las imágenes entre las 5 y las 6 de la tarde. La chica que buscaban, dijeron los testigos, que estaba pidiendo ayuda para mover las maletas a cambio de dinero. Ya. Bueno, había que entender lo Es sucedido. que no me gustan nada esas maletas. Ya, no. Y saber quién era esta mujer, porque podía tener alguna pista de la desaparición de Lola. Pues esta misteriosa mujer había entrado justo detrás de la niña y había hablado un poco con ella. Y después se podía apreciar cómo iban dentro del edificio. Entonces, claro, ella tenía que saber algo. Ya. Evidentemente, era la última persona que había visto a Lola. Y habló con ella. Claro. Pero es que resulta que esta mujer no era tan misteriosa, porque en realidad los padres de Lola la conocían de vista. Desde hacía un tiempo se había mudado al edificio para vivir con su hermana. Entonces, bueno, ya tenían una pista de quién era. No era Ya. como si es la desconocida que tienes que buscar y no sabes cómo encontrarla ni quién es. Ya. Tenían un nombre. No es Patricia la del cuarto. Exacto. Dios, mucho. No, es Patricia la del cuarto. Bueno, claro, sí. Claro. Dios, pobre Patricia, ¿eh? Pobre En plan, las Patricia. estoy poniendo pingando hoy, sin Sí. querer. Entonces, Con todo mi cora. ya. Los padres de Lola le dieron el nombre a la policía y esta chica, en este momento, se convirtió en la sospechosa principal de la desaparición de Lola. La policía averiguó que esta mujer se llamaba Davia Benkiret. ¿Quién era? Pues Davia era argelina y tenía 24 años, como decía antes. Solo sabían de ella que no tenía casa ni trabajo fijo, pero que se había quedado a vivir en casa de su hermana Frida, que vivía en el 6º piso de ese edificio. Y se apellidaba Calo. No, Benkiret, Bueno. como Davia, por eso eran hermanas. Vale, no era Frida Kahlo, ¿vale? El caso, que ya hacía un tiempo que ella estaba viviendo aquí y era el mismo edificio, evidentemente, donde vivían y trabajaban los Davier. Ya. Vamos, que conocía a Lola, la chica, por ser vecinas. Y se tranquilizaron un poco porque, claro, esa mujer no tenía nada en contra de Lola. No, No, se claro. llevaban mal. Y esa noche, sobre las 11:30, una persona sin hogar de 42 años encontró muy cerca, como en una especie de patio trasero, una maleta y la abrió. Y enseguida llamó a la policía. Ya sabía yo. Sí, o sea, sospechabas bien. Porque era la misma maleta tipo baúl con ruedas que se veía en las grabaciones que había visto el padre de Lola. Era una maleta Una negra. Sansonite. No, No. Es que me la estoy imaginando tipo Sansonite. ¿cómo? Como, ¿sabes? Como metálica. No. Era una maleta negra como con un manillar rojo de unos 70 centímetros por 40. Como una especie de maleta con ruedas pero tipo bolsa. Ah, vale, ya sé. Ya me doy cuenta. Como si fuera una mochila de Santiago, pero con un trolley para tirar de ella. Sí, pero Ya grande. entiendo, ya. Y dentro estaba envuelto en una O manta. sea, mochila del Camino de Santiago, quería decir. Sí. Y dentro, envuelto en una manta que ponía en francés, es la hora de dormir, la manta. Pues una manta que pones la hora de dormir, una manta de dormir. Claro, pero no era en plan No lo puso. juego de palabras. Claro, no. Vale. No. Qué susto. Y aquí encontraron el cuerpo de Lola doblado en dos. Su cabeza estaba entera cubierta con cinta adhesiva gris. Dios. Es que es horrible este caso. Es que, claro, estamos hablando de la muerte de una niña. Ya. ¿Qué Porque culpa ¿qué edad tendrán tenía los ella? niños? 12 años. Ay, pobre. Y la policía llamó a la familia de Lola a las 2 de la mañana y les dijeron lo que habían encontrado y se fueron a por Davia Benkiret, la mujer que sospechaban de ella. Claro, porque ya Y- sabían lo del momento maleta. Sí. Vale. Y la arrestaron en casa de un amigo a las 8 de la mañana y la pusieron bajo presión preventiva. Presión. Prisión preventiva, Ah, ¿qué vale. dije? No, te entendí presión preventiva. Ah. Y algo como de forma preventiva presionando. No, Me estaba prisión gustando. preventiva. Y aquí hicieron la autopsia al cuerpo, que la hicieron el 15 de octubre y para el domingo 16 ya habían conseguido los resultados. Pues resulta que se encontró ADN de Davia en el cuerpo de Lola y ya tenían aquí pruebas más evidentes de todo el sufrimiento
que la mujer había sometido a la pequeña víctima. Dios. Porque lo que voy a decir es súper duro. O sea, que next. Sí. Sufrió violación, torturas, abuso, estrangulamiento y varias mutilaciones. Qué animalada. Ya. Lola tenía heridas profundas en la garganta, una casi la había decapitado y en la espalda. Había claros signos de un brutal abuso sexual y presentaba numerosos escritos en rojo en la planta de sus pies. Tenía el 0 y el 1. Y la causa de la muerte se confirmó: asfixia. Pues la puerta del edificio en el que vivía Lola al final se convirtió como una especie de santuario. Le llevaron flores y objetos, pues como en memoria de la niña. Ya. Pero ¿cuál era la historia de Dahvia? Pues resulta que ella, como decía antes, había nacido en Argelia el 2 de abril de 1998. Es que en realidad era pequeña también. Muy pequeña. No era una niña como Lola. Era una persona mayor que pero, ya era consciente de sus actos, pero que al joven. final era muy joven, claro. Dahvia realmente creció en Argelia, donde, según se sabe, sufrió abusos sexuales a los 14 años por unos hombres. No se sabe mucho más, es lo que contó ella, mientras vivía con sus tías paternas. Ella llegó a Francia en 2016, después que su hermana mayor. Vino como estudiante con 18 años recién cumplidos, pero ella no consiguió nunca integrarse y para vivir como quería había ejercido la prostitución, porque como que al final no se integró realmente. Ya. Y su padre murió en Argelia en 2019 y su madre murió un año después, en 2020, en Francia, por un cáncer de útero. Bueno, pues el 21 de agosto de 2022, menos de 2 meses antes del crimen de Lola, Dahvia había sido detenida en el aeropuerto de Orly. No tenía billete de avión, ni pasaporte, ni ningún documento que la identificara. Y fue entonces cuando se le puso una orden de marcharse de Francia. Y a pesar de la orden que tenía de expulsión, Dahvia se había buscado la vida como para conseguir quedarse y se quedó a vivir en casa de su hermana Frida, en el barrio este 19. Así fue que comenzó a vivir en el mismo edificio donde vivían los Daviet y nadie sabía lo que estaba pasando por la cabeza de Dahvia. Según Frida, su hermana, porque esto lo dijo después del crimen, Dahvia tenía problemas psicológicos desde la muerte de su madre. Por eso digo, lo dijo después del crimen, no sabemos si es verdad, pero lo veremos. De hecho, el exnovio de Frida dijo en el juicio que la propia noche que se descubrió la maleta con el cadáver de Lola, él estaba hablando con Frida por Snapchat cuando se enteraron de todo esto. Y Frida rompió a llorar al mismo tiempo que decía que Dahvia estaba loca. Y también contó que en los últimos tiempos había visto a Dahvia muy desmejorada, lo que le había llevado a pensar que se estaba drogando. Porque hay fotos de esta chica. Y sí que es verdad que hay fotos en las que aparece muy guapa y hay otras en las que está completamente desmejorada, ya, tal como dice. Físicamente. Sí, porque era una chica como que se maquillaba mucho, se arreglaba, pero hay algunas fotos en las que se la ve demacrada. Se la ve mal, sí. Y después de ser arrestada, con la confesión esta de Dahvia y toda la investigación que se llevó a cabo, se reconstruyó un poco todo lo que había sucedido la tarde del homicidio. Y en comisaría, cuando le enseñaron las fotos de Lola en la maleta, Dahvia estaba sonriente y contenta por ser el centro de atención. Dijo: siempre quise ser policía. Que es fuerte. Yo flipo, Y el policía que estaba allí con ella le dijo: vamos a trabajar juntos, como un poco por motivarla y que hablase. Y Dahvia en ese momento le pidió un uniforme de policía. Es que ¿cómo decir que es esta persona? Y obviamente no se lo dieron. Pero de repente estaba como súper dispuesta a confesar. Y estaba feliz por su papel de policía y como que se le veían las ganas de hablar y ella notaba cómo la policía quería que hablase por fin. Entonces ella estaba como animadísima y habló y habló. Empezó a contar que se acercó a Lola para pedirle ayuda para mover sus maletas y no dejó ni que le respondiese porque la agarró del brazo y la subió al ascensor con ella. Se bajaron en el 6º piso y la llevó hasta casa de Frida. Una vez dentro, Dahvia la amenazó y la obligó a ducharse desnuda. Y después la obligó a practicarle sexo oral. Ay, Dios. Es que es terrible. Una niña de 12 años. Sí, es que es tan innecesario.
Y los abusos sexuales, pues continuaron, y los golpes, porque golpeó la cabeza de Lola contra la pared con violencia, le envolvió la cabeza desde el mentón con un montón de cinta adhesiva gris con la que le habían encontrado, y con esta también le ató las manos y los brazos, y abusó de ella de todas las maneras y la dejó allí asfixiándose, con la cara tapada, y cerró la puerta. Y en la entrada de la casa puso música y se tomó un café. Y Lola, claro, mientras tanto estaba muriendo. Y minutos después volvió al baño y le realizó unos cortes a los lados del cuerpo con una tijera y un cuchillo para acabar apuñalándola en el cuello. Y la hirió un total de 38 veces y casi la decapitó con un cuchillo de Ikea de 20 centímetros de hoja. Dios. Es que es durísimo. ¿Y de Ikea en concreto? Eso ponía. Y contó haber llenado una botella con sangre de la pequeña para beberla. Nunca se encontró esa botella, pero esto lo dijo ella, que después de eso se bebió su sangre. Es que es tan innecesario todo. Y después envolvió el cuerpo de Lola dentro de una maleta y la colocó a la fuerza en la maleta más grande que tenía. Que esta maleta era lo que te decía, pues como una especie de baúl negro con ruedas. Y después de esto bajó las dos maletas estas, llegó a una cafetería cercana y aquí era donde en una de ellas llevaba el cuerpo de Lola. Y en la cafetería esta en la que estuvo, los testigos fue cuando la escucharon decir que vendía un riñón. Pero no se cree que esto lo hiciese por tráfico de órganos ni nada por el estilo. Dijo, vendo un riñón, ¿sabes? Como para hacerse la graciosa. Yo creo que sí. Qué fuerte. Sí, sí. Y cuando volvió al edificio un poco más tarde y vio a la policía allí, decidió dejar la maleta con el cuerpo como en un patio trasero cercano y se fue corriendo. Y en su confesión no contó nada de lo que hizo Lola por defenderse, entonces tampoco se sabe mucho. Y uno de los policías le preguntó qué había pensado hacer con esa maleta con el cadáver de Lola dentro. Y Dagvia se rió y respondió, pensaba hacer una barbacoa con mayonesa y salsa samurái. Yo flipo, Es que es terrible. Chusmosa máxima. Sí. Y claro, la policía lógicamente tenía ganas de vomitar, pero tenían que seguir fingiendo llevarse bien con ella para que confesase. Y ella siguió contando los movimientos que había hecho para herir a Lola con la tijera y el cuchillo. Y siguió pues con su manía de volver loca a la policía, porque les dijo, si queréis saberlo, incluso me bebí su sangre. Por eso se sabe eso, aunque ya digo, nunca se encontró esa botella. Ya. Y Dagvia dijo que no entendía por qué la pequeña no había escapado si ella no había cerrado la puerta donde la tenía con llave. Dijo literalmente que si Lola lo hubiese hecho, me hubiera evitado todo esto. Es que eres mala gente, eres lo peor, eres un monstruo. Y también intentó justificar el por qué la había elegido como víctima. Dijo que estaba cabreada con Delfín, la madre de Lola, porque como encargada del edificio se había negado a darle una tarjeta de entrada allí. Pues se llevaba mal con la madre de Delfín, pero en serio, o sea, apareció esa niña como podía haber aparecido otra persona y como te llevabas mal con su madre, pues Sí. Una excusa más. Buscaste ese argumento de mierda para justificarlo. Exacto. Y bueno, ya cuando estaba detenida, fue evaluada para ver si era inimputable y le hicieron varias evaluaciones psiquiátricas y finalmente se la consideró apta para el juicio, ya que podía distinguir el bien y el mal y planificar sus actos para intentar salirse con la suya. Pues que este dato es muy importante, que no es que tuviese un problema de salud mental, sino que simplemente era mala, tenías la maldad en ti dentro. Así que quedó claro que no tenía enfermedades psiquiátricas. Aún así, sí encontraron que su personalidad mostraba una perversidad altamente peligrosa, como un comportamiento antisocial y un gran desapego emocional y narcisismo. Porque ella era una mujer fría, sin empatía y además con un alto riesgo de reincidencia. Y decía que iba a vender partes del cuerpo de Lola, esto de los riñones y todo eso. Y bueno, contó cómo había hecho para que la niña le practicara sexo oral y todo esto mostraba claramente esa personalidad terrible de esta tía. Y su hermana Frida reconoció que Dagvia había tenido incidentes extraños en los días antes del crimen y que ese mismo día la había visto muy alterada. Entonces la motivación para el crimen, según una de las psiquiatras del juicio, realmente habría sido sobre todo sexual, es lo que sabemos.
y que lo otro pues fue una excusa. Ya. Y la investigación encontró también búsquedas en internet de unos días antes del asesinato que había buscado sobre brujería en general. Y ya estamos en enero de 2023, cuando su hermana Frida también la expulsaron de Francia por estar de forma ilegal, porque recordemos que las dos estaban de forma ilegal. Bueno, pues los siguientes 3 años desde su detención, Dagbia los pasó en la cárcel, a una cárcel que estaba en el sur de París. Vale, sí, una cárcel completamente aleatoria que no nos interesa. Exacto. Y mientras Johan, el problema es que aquí el padre se dio a la bebida y esto terminó por acabar con el matrimonio. Como que al final las vidas de los padres estaban completamente destruidas. A ver, normal, es que después de lo que le pasó a tu hija. Sí. Y bueno, sí que es verdad que la madre de Lola y su otro hijo pudieron ver el juicio contra la asesina, pero que el padre ni siquiera pudo llegar a ver cómo se hacía justicia. Que bueno, Ya. tampoco te sirve de mucho. Y el 17 de octubre, o sea, este 17 de octubre, que fue hace nada, O sea, de este año. de este año, bueno, de 2025, Bueno, pero sí. claro. No, sí, como fue Claro. el de 2026 se flipó. Sí, y aquí fue el juicio y la acusaron de violación, de tortura y del asesinato. Y se pidió para ella cadena perpetua irreductible, que es como una prisión permanente real sin posibilidad de reducción ni Ya. de libertad. Y bueno, realmente esta pena existe desde el año 1994 en este país, pero rara vez se ha recurrido a ella y nunca se había pedido para una mujer, o sea que era la primera vez. Y el 24 de octubre de 2025, el Tribunal Penal, que fue por jurado popular, pues condenó a Dagbia, que hoy, por cierto, tiene 27 años, y tal y como había pedido el fiscal, le condenaron a pena perpetua irreducible, porque se consideró que O sea, lo que de... sí que se le condenó. Sí, sí, claro. Vale. Se consideró que esto había sido como un auténtico suplicio, así lo dijeron, que el crimen era de una repulsión excepcional. O sea, Y genuinamente es. sí que lo y no es. se equivocaban, pero alucino porque yo este caso no lo conocía. Ya. Y durante esos días, los familiares de Lola tuvieron que abandonar la sala cada vez que se mostraban las fotos del cadáver de la pequeña Lola. Y la única oportunidad que tendrá Dagbia de salir antes sería pedir una revisión de su condena, pero después de cumplir 30 años en la cárcel, que tendría unos 54 en ese momento, Ya. que se podría autorizar que saliese de la cárcel si no representase una amenaza grave para la sociedad, y preguntándole antes a la familia de Lola, que tenemos todos claro lo que van a decir. Hombre, a ver. Sí. Y en todo el tiempo que lleva detenida jamás mostró ni un mínimo arrepentimiento. Y cuando le enseñaron las imágenes de ella torturada de la niña, vino a decir que sentía indiferencia. Dijo, no me da frío ni calor. Y después soltó, es horrible lo que hice, pido perdón, eso es todo lo que tengo que decir. Pero realmente no Se la estabas... pela. Sí, exactamente. Y el padre de Lola, ya digo, nunca pudo ver que se hiciera justicia. Y el 23 de febrero había muerto con 49 años. Ya. Y la madre y los hermanos de Lola dijeron, ¿quién se iba a imaginar lo que le sucedería cuando Lola se encontrase con esa cosa, ese monstruo? Mi vida se ha venido abajo. He perdido a Lola, a mi marido, mi trabajo, toda mi vida ha colapsado. Jamás me recuperaré de esto. Mi vida es un desastre. Y admitió que en los primeros meses después del crimen, como que vivió consumida por la culpa de no haber podido ayudar a su hija aquella tarde, como por no haber estado con ella haciendo el camino desde el colegio. Y ahora dice que en realidad entiende que no son ellos los culpables, sino esa cosa, Ya. que es como la llama. Y a la asesina, ya digo, ni siquiera la nombra. Dice que sigue viva por sus hijos y que vive con su hijo Thibault y hacen terapia pues para poder lidiar un poco con todo Hombre, lo que intentar pasó. recuperarse. Sí. Y hoy hay justicia, pero eso no quiere decir que haya paz para la familia Davier, que la familia que queda, porque el padre murió. No, claro. Y Delphine y Jordan y Thibault deben contentarse con ser como los que guardan la memoria de Lola, porque desde que todo ocurrió para ellos, París es como un lugar oscuro. Qué fuerte. Vaya historia más horrible. Es horrible. Yo lo siento por traer esto. No quería. Muy horrible. Te pasaste. Por eso yo decía que se saltaran este capítulo. No moló. Te No. pasaste. Me pasé. Es que fue muy... O sea,
se pasa mucho, bueno, ella, Ya. realmente. Sí, sin sentido ninguno. Y bueno, En fin. hasta aquí el capítulo de hoy. Vaya dos casos, Vaya la dos. verdad. Y nada, Seguidnos en Spotify, seguirnos en YouTube, en todas partes. en donde queráis, En Amazon Music, de repente, en Podimo, en todas partes. en todas Sí, partes. somos international incluso. Y nada, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao.